Hablando de locura, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Es con lo que se anuncia el vodevil de la pandemia. A ver, resumime, resumime no. Explayate con esta frase y lo que vas a presentar en el ciclo Mini Short encabezado por Charlie Espinosa. Mira, este es un personaje que venía ya enfilando más que la pandemia, digamos, justamente cuando, por alguna razón, digamos, este personaje René, digamos, mitad mitad, también dejaba de tener en mí una cuestión de importancia, digamos, en el sentido de que había muchas voces ya Claro. transitando por ahí. Claro, iba a hacer un Sí, paréntesis con la humildad que vos dejás porque como la posta a otras personas, cuando hay que reconocer, no lo digo para halagarte, que hay otras personas que al contrario, ahora que está en boga o que hay más voces, se aprovecharía de esto y diría, bueno, yo fui el primero, qué sé yo, digamos, o primero, sí. o pionero, o algo por el estilo, pero vos decís dar un pequeño paso a costado y encarar nuevos caminos personajísticos. Claro, porque también, digamos, estos personajes van naciendo de mi propia necesidad de expresión, ¿no? Es lo que tiene, digamos, esta cuestión de ser artista, que es Sí, una profesión tan expulsiva, tal además, cual. tan difícil. Entonces, para mí tiene que tener un sentido, digamos, es propio para mí. Entonces, también es esto. René nació en un momento en que las voces trans eran muy pocas y eran muy de militancia y no mucha gente llegaba, o por ahí tampoco a entender lo que había, lo que se decía, digamos, ¿no? Porque eran discursos muy de interna. Entonces, Sí. el personaje tenía que ver con Claro, porque vos lo dar una bajada de llevabas. línea, Claro, vos digamos, un puente. lo has llevado no solamente a lugares LGTB, sino a todo tipo de ámbitos. Estaba René en los shows. Totalmente. Sí, principalmente no en lugares LGBT, Justamente, sino principalmente. justamente como para expandir, digamos, y que fuera de una manera lúdica llegar a la información, ¿no? Vean. Entonces, tipo, es un personaje súper amable y que te canta canciones, te cuenta historias y te lleva así como Claro. entretenidamente. Bueno, pero El vodevil de también la me pandemia. empezó a pasar a mí personalmente que también dije, bueno, finalmente una vez más la voz gay, la voz del puto, Sí. se puede decir puto, ¿no? Se puede decir puto. Sí, sí. este, está quedando de nuevo, no tiene como mucha representatividad, ¿viste? Es como que todo es como lo trans o lo travesti o aquello, Bien. o las mujeres o el feminismo, bla, 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 y los putos estamos de nuevo que no sabemos dónde estamos. En la representatividad empezó a nacer esa necesidad. Me haces acordar, ¿verdad, Pilleta? Que un histórico reportaje, imbécil de Jorge Lanata, incluso cuando todavía no era tan imbécil, le dice no, porque lo gay, y Pilleta le dice, yo soy puto. ¿Qué gay? Soy puto, chupo pig, perdón. Igual, viste, a uno le queda el resquemor, o sea, viste, yo soy puto, ¿qué me venís a hablar de la gay? Claro, Entonces, claro, sí, la voz del puto en la pandemia. claro, Y el en maricón, sí. digo, al margen de la Sí, pandemia, sí, sí, digo, ¿no? al margen de la En pandemia. lo social, al margen de, digamos, como justamente, digamos, el maricón, porque, digamos, una cosa es, bueno, saben, sos trans, estás reaceptado, pero no seas maricón, no te seas Esa discriminado cosa porque estás dice, como en un lugar, y esta gente que dice, yo no tengo problema con los putos mientras que no sean maricones. Te dice, sí, claro, que hay que gente que tiene unos terremotos en la cabeza. sí, sí. Sí. Y justamente lo hablábamos con Charlie A Espinosa. ver. Lo Otro charlábamos, puto. otro puto. Y esta cuestión, ¿no? Y entonces pues, yo ya venía con esto de que me iba transformando. Yo tenía un ciclo ahí en Felicia llamado La Reneteca, que Sí. ahí se me iba como transformando un poco. Ya el material de René también había quedado antiguo, porque vos pensás que René empezó, ya te digo, antes del 2009, 2008, Sí. una cosa así. Digamos, la ley de matrimonio igualitario es en el 2010. Así que, bueno, Sí, estamos. sí, sí, sí. Entonces, digamos, como que también pasó mucho de la información que daba, ya está, porque la sociedad ya la tiene, está en el Ya todos lados, tendría que está. tenerla más cerca, la tendría que tener Claro. más cerca. Sí, sí. No, bueno, pero digamos, está, digamos, las nuevas generaciones, Sí, además sí, que sí. viste que todo. Arrancaron con todo, sí. Así que bueno, de ahí vino un poco, empezó a surgir esta cosa de rescatar un poco el puto. Y está esta cuestión de que en los cabarets antiguos, los cabarets de entreguerras, los cabarets de posguerra, que eran cabarets donde sucedía de todo, no era simplemente el cabaret de la cosa del sexo. Un poco lo de la película Cabaret, Claro, ¿no? con Joel Grey, otro actorazo que fue el partener, los parteneres. Totalmente, totalmente. Bueno, como ese personaje que hace él, ¿no? En estos cabarets sucedía lo político, lo intelectual, lo sexual también, el deseo, la diversión, pero estaba lo político, el debate, la denuncia, desde el show o desde Sí, las discusiones o desde lo que pasaba.
Entonces, generalmente había presentadores putos en este tipo de cabarets. En México, en Alemania, claro, en Francia. Brasil también. Brasil, que estuvimos hablando de los brasileros. Claro, en Ópera do Malandro, que es una ópera de Chico Buarque, que tiene como 40 años esa ópera más o menos. También aparece este personaje Jenny, el personaje de presentador puto de cabaret bien maricón, con el frac y la cara pintada de blanco y bien maricón. Entonces empecé a rescatar esa figura. Digamos, a mí toda la historia del vodevil, el cabaret y todo eso me gusta siempre mucho y más o menos lo que siempre relativamente hago. Y entonces, bueno, de ahí vino la cosa. Y se vino la pandemia en medio de eso. En el medio de todo eso apareció la pandemia. Y entonces, bueno, con esta cosa así un poco... yo soy una persona, no el personaje, soy una persona que siempre me sale cuestionarlo todo. Soy muy incrédulo, sobre todo de la casta política entera, de cualquier lugar del mundo, y partido y forma. Entiendo, sí. Entonces, cuando